Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves, jueves de CICIG. El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala dan nuevamente un golpe a la corrupción. En conferencia de prensa señalan cómo el Partido Patriota creó un entramado con el único objetivo de asaltar las instituciones del Estado y sacar réditos financieros del mismo. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SF Soborno 3 y 7. A continuación, las declaraciones de la fiscal general, en donde detalla uno de estos ejemplos, cómo los canales 3 y 7 sobornaron al binomio presidencial, a los candidatos en ese entonces, para luego recibir favores cuando estos llegaran al poder. Escuchemos. Tenemos como modalidad número 1 de ese financiamiento electoral ilícito el caso de las televisoras. En el año 2008, Otto Pérez Molina, secretario general del Partido Patriota, se perfilaba como el candidato presidencial, por lo que empezaron a captar fondos destinados a la campaña electoral, que era una prioridad para la estructura criminal. Para ello se echó a andar todo un entramado de empresas controladas por Roxana Valdetti para captar fondos, entre ellos Comercial Urma, Publicimer, Publiaces, Serpumer, la otra empresa. Las entidades empiezan a recibir flujos de dinero de Radio Televisión Guatemala, Canal 3, y Televisiete, Sociedad Anónima, Canal 7. Conforme avanzó la campaña, Radio Televisión y Televisiete incrementaron los pagos a las 4 empresas antes relacionadas por una suma de más de 17 millones de quetzales. Mensualmente y generalmente en la misma fecha se registraban 2 pagos por 215,600, uno de Radio Televisión y el otro de Televisiete, Sociedad Anónima. Vemos la distribución de los pagos, como la empresa Urma, Sociedad Anónima, Publiaces, hasta Serpumer, fueron distribuyendo sus pagos con patrones que los analistas financieros han logrado determinar. ¿Cómo se justificaron estos pagos por parte de estas entidades? Manuales de funciones, 1 por mes. Al requerir una respuesta de Radio Televisión Guatemala, Sociedad Anónima y Televisiete acerca de las razones que dieron lugar a los pagos millonarios, la respuesta que obtuvimos por parte de estas empresas es que este gasto millonario correspondía a la impresión de manuales de funciones, 1 por mes durante 3 años, así como campañas publicitarias. No obstante, les fue imposible aportar copia de un solo manual de los supuestamente efectuados por sus contratistas o algún antecedente de la campaña realizada. En las declaraciones de la fiscal general Telma Aldana explicaba cómo estas televisoras otorgaron 17 millones de quetzales a empresas de cartón para financiar en ese entonces al binomio, al candidato presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, que participaban por el Partido Patriota, para luego obtener contratos por 240 millones de quetzales. Ese era el objetivo, uno de los ejemplos de cómo funcionaba este financiamiento electoral ilícito. Ya lo sabe, puede enviar sus comentarios, opiniones con el numeral SF Soborno 3 y 7, que ya está dentro de las tendencias en Twitter. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Daniel Hiring, Gabriela Carrera. Jueves de CICIG, el tsunami parece finalmente que está golpeando a esos muros de corrupción, de impunidad. ¿Y cuáles son las primeras impresiones que tienen ustedes de las palabras de la fiscal general y del comisionado? Menciona a la estructura criminal, nunca dice Partido Patriota, nunca dice políticos, son estructuras criminales. Daniel. Sí, a mí en principio lo que más me sorprende, digamos como un primer análisis conceptual, es que la propia Fiscalía está definiendo al Partido Patriota como una banda de ladrones que se organizaron desde muy pronto, desde 2007 prácticamente,
para establecer toda una serie de ilícitos y para poder insertarse. De hecho, ellos utilizan la palabra cooptación, captura del Estado, para poder meterse en las instituciones públicas, ir cubriendo los distintos puestos y de ahí sacar una enorme cantidad de dinero en distintas... O sea, fíjense todo lo que ha ido saliendo desde la línea a los sobornos, a las comisiones. Esto es dinero y dinero y dinero que se quedó la parejita presidencial. Bueno, y la pareja presidencial parecía que estaba muy bien organizado, tenían los objetivos muy claros, ¿no? Gabriela, da temor pensar que también otros partidos políticos han visto o miran al Estado como una especie de botín en donde se puede sacar estas comisiones que mencionaba la fiscal general durante la conferencia. Una feria, diría el comisionado, ¿verdad? Sí, yo lo que creo que es interesante también es reconocer la relación entre esta estructura criminal y el Estado, porque hay una doble relación, hay una relación que tiene que ver con robarle al Estado y luego utilizar al Estado para robar. Y ahí es interesante porque, como bien lo decía Daniel, sí permite, digamos, que los partidos políticos se conviertan en bandas criminales, ¿verdad? Estructuradas y pensadas desde hace mucho tiempo atrás. O sea, es un plan que, como tú decías, viene de mucho tiempo y saben, conocen suficientemente el Estado para saber qué es lo que necesitan para robar y cómo hacer que el mismo Estado se convierta también en un vehículo para robar. Y yo lo que diría ahí es, conocen, y conocer el Estado significa conocer a las otras bandas criminales que están dentro del Estado. Y entre ellas nuestros colegas de la televisión abierta, como parte y como pieza fundamental de todo este esquema. Ángel González ha estado como actor transversalmente a muchísimos gobiernos. Ellos entran al juego, saben perfectamente con quién tienen que asociarse y cómo tienen que asociarse, y este esquema que hoy sale con el Partido Patriota, yo no creo que haya sido distinto con otros partidos. Yo creo que lo que estamos viendo es una representación de lo que siempre ha sido el sistema político guatemalteco, donde todas las bandas de ladrones estaban ya en un sistema muy bien engranado, para quien entrase pudiese hacer básicamente lo mismo. Nos dice algo durante la presentación de CICIG, ellos nos recuerdan un poco los párrafos de aquel informe de financiamiento de los partidos políticos que se presentó el año pasado. Dicen, si bien vivimos en una democracia en donde todos tienen la oportunidad de participar en un evento electoral, a un puesto de elección popular, son pocos los que tienen, digamos, posibilidades reales y para eso buscan financiamiento y lo buscan de esta manera. O sea, el financiamiento no solo es difícil, sino muchas veces saben qué puertas tocar o con quiénes ir para luego devolver ese favor que durante la campaña se hizo con contratos del Estado, que es dinero público, que es dinero de los guatemaltecos, Gabriela. En lo que estamos, creo yo, de cara es en la cristalización de una política de corrupción, ¿verdad? Bien lo decía Daniel, esto no viene de un solo partido político que llega al gobierno, sino de muchos procesos electorales que han desembocado en gobiernos igual de corruptos, ¿verdad? Lo que sí significa, creo yo, es cómo el círculo vicioso de la corrupción se ha mantenido durante el tiempo. Es decir, el financiamiento ilícito permite la corrupción permite a su vez el financiamiento ilícito. Y eso es importante porque sí da cuenta de cómo la política electoral y partidaria en Guatemala se ha jugado. ¿Por qué es tan importante llegar al Estado y cómo los partidos políticos se han convertido en mafias legales y reconocidas también por los votantes? En estructuras criminales, diría hoy todo el sistema. O sea, vamos a ver, que un fiscal colombiano que vivió la época de Pablo Escobar y de Colombia prácticamente caída, diga que jamás había visto un caso tan increíble como el de Guatemala, de estructuras criminales incrustadas en el Estado, creo que nos tiene que sonrojar bastante. Eso sorprende, Iván Velázquez. Bueno, vamos a nuestra primera pausa. Recordamos que esta es una emisión especial de Sin Filtro. Hoy vamos a estar analizando este tema, esta conferencia, durante una hora. Puede usted seguir enviando sus comentarios, opiniones con la etiqueta SF Soborno 3 y 7. Volvemos luego de la pausa. Las empresas de televisión que hicieron pagos a entidades de Roxana Valdetti durante la campaña 2008-2011, más tarde son beneficiadas con contratos millonarios a partir de la toma de posesión en el año 2012. O sea que la inversión rinde sus frutos.
Radio Televisión y Televisiete recibieron beneficios millonarios en pauta durante el gobierno del Partido Patriota 2012-2015. Y tenemos el detalle del resultado de la inversión. Vemos en la siguiente gráfica cómo las contrataciones del Estado con estas empresas alcanzaron el 69% en relación al resto de empresas que se dedican a la misma actividad, donde los porcentajes fueron sumamente bajos. Escuchábamos las declaraciones de la fiscal general Telma Aldana, en donde, bueno, explica cómo luego las televisoras 3 y 7 eran beneficiadas con contratos por 240 millones de quetzales. Se veía en esa gráfica la diferencia abismal, casi el 60% de la pauta gubernamental durante la administración del PP iba para esos dos canales de televisión. Usted podía ver la diferencia, incluso con aquellos canales de televisión que seguíamos las reglas claras, y veíamos, bueno, ahora sabemos por qué esa diferencia abismal y esa preferencia de la administración del PP hacia los canales. No tienen el 70% de la audiencia, ¿verdad? No puedes argumentar que les das el 70% de la publicidad porque tienen el 70% de la audiencia, porque eso no es así. Pero estaban amarrados por este soborno de 17 millones. Ahora vemos que los canales 3 y 7, pues por eso recibían ese tipo de atención. Y hay que decirlo, es un soborno directamente a la pareja presidencial. Claro, o sea, no se hace a la organización o a la estructura, ustedes dirían a las bases del Partido Patriota, no, iban para la compra de vehículos, compra de diferentes tipos de objetos, incluso de lujo para la pareja presidencial, para el binomio presidencial, en ese entonces candidatos, y que luego ya en el poder devolvían el favor con estos contratos millonarios. Hemos lanzado un sondeo en Twitter para, bueno, preguntarle a la audiencia que nos sigue en las redes sociales, ¿por qué cree usted que estas estructuras criminales, porque no podemos llamar partidos políticos, pueden llegar al poder? Estos son las cifras preliminares, veamos, porque los canales 3 y 7 los ayudan un 35%, una débil ley electoral y de partidos políticos 26%, financistas mafiosos poco transparentes 20% y la apatía ciudadana 19%. Y faltó todas las anteriores, que creo que eso hubiera ganado. Gabriela, vemos ya, luego con los datos preliminares del sondeo y la información que nos da la fiscal general, pues también uno se pregunta, ¿cómo es que de forma reiterada estos grupos asaltan al poder vestidos con la indumentaria de un partido político? Ahora vemos por qué la ideología no importa, por qué las bases no deciden, porque es un grupo del comité ejecutivo los que mandan. ¿Hasta qué punto hemos llegado? Y si este es un momento, un parteaguas para detener ese sistema vicioso del que hablabas antes del corte. Yo creo que es importante reconocer que ser partido político hasta antes, tal vez del 2015 y con más fuerza hoy, era un negocio rentable. Y obviamente era también rentable para aquellos que interlocutaban con los políticos que llegaban, electos por el pueblo y completamente dando la espalda a las necesidades que tenía la sociedad en ese sentido. Yo quisiera puntualizar eso, porque yo sí creo que hay una responsabilidad que hay que ampliar después de esta conferencia de 3 horas del MP y la CICIG, en donde muestra la responsabilidad de medios de comunicación. Y en ese sentido yo creo que es importantísimo ver cómo se entreteje los negocios del Estado, ¿verdad? Y cómo juegan al malabar, digamos, con el presupuesto y los fondos públicos del Estado con otros actores. Eso es importantísimo. Bien, dicen que no hay desayuno, almuerzo gratis, ¿no? Muchas veces en los canales 3 y 7 se pasan infomerciales o espacios regalados a los partidos políticos. Eso no es tal regalo, o sea, luego lo cobran al momento en el que ese partido político llega al poder. La ley electoral y de partidos políticos tocó algunos puntos en el tema de la pauta, en el tema de la propaganda en medios audiovisuales. ¿Será suficiente esto para frenar este tipo de prácticas que se daban, como las que hemos escuchado hoy en la conferencia?